El manuscrito llegó hasta mí a través de correspondencias anónimas, dirigidas con tinta roja descolorida. Eran hojas amarillentas de un diario fragmentado, supuestamente escrito por el asistente personal de Padre Pío, aquel que durante décadas llevó los estigmas de Cristo. El remitente, que se identificaba únicamente como el guardián, afirmaba haber encontrado estos escritos ocultos tras un fondo falso en un confesionario abandonado del Vaticano. Comparto ahora lo que descubrí, no por elección, sino por obligación moral con la verdad, por perturbadora que pueda ser. Francisco Forgione, más conocido como Padre Pío, falleció en 1968 tras una vida de fenómenos inexplicables y devoción inquebrantable. Lo que pocos saben y lo que las páginas de este diario revelan es que en los últimos años de su vida, el fraile capuchino recibió una visión que lo atormentó hasta sus momentos finales. Una visión sobre Lilith en el desierto de Sinaí, y un secreto que la Iglesia Católica se esforzó metódicamente por ocultar. El desierto de Sinaí, geográficamente, es una región árida que se extiende por unos 60.000 kilómetros cuadrados en la península del Sinaí, uniendo África con Asia. Teológicamente, es el lugar donde Moisés habría recibido los 10 mandamientos. Históricamente, es un cruce de civilizaciones, secretos y pactos no revelados. Lo que los registros oficiales omiten, sin embargo, es que existen cavernas subterráneas descubiertas por arqueólogos italianos en 1953 que nunca fueron catalogadas ni divulgadas públicamente. La primera entrada del diario data del 12 de octubre de 1965. El asistente de Padre Pío, que firma solo como AM, describe cómo el fraile, durante una madrugada de fiebre alta, comenzó a hablar en una lengua desconocida, que más tarde un especialista consultado discretamente identificó como una variante del arameo antiguo, prácticamente extinto. Viene del abismo profundo, donde cayeron las primeras estrellas, murmuraba el padre, según el relato. Lleva la marca de la serpiente original, aquella que instruyó a Eva antes de la propia serpiente del Edén. Lilith, en la tradición judía, es frecuentemente descrita como la primera esposa de Adán, creada del mismo barro, que se negó a ser sumisa y abandonó el jardín del Edén. En textos cabalísticos aparece como madre de demonios y seductora nocturna de hombres desprevenidos. Lo que pocos escritos discuten y lo que el manuscrito sugiere entre líneas es que Lilith no era meramente un ser mitológico o alegórico, sino una entidad física real, una visitante de otro plano existencial que dejó vestigios tangibles de su presencia a lo largo de la historia. Las anotaciones posteriores describen cómo Padre Pío, tras aquella noche febril, empezó a recibir regularmente visitas de una señora vestida de blanco, con cabellos negros como un cielo sin estrellas, quien le revelaba secretos sobre la verdadera naturaleza de la creación. El asistente, visiblemente perturbado por la transformación en su mentor, relata que el padre pasaba horas en su habitación, encerrado, produciendo dibujos complejos de estructuras geométricas que se asemejaban tanto a templos antiguos como a circuitos electrónicos modernos. El 4 de marzo de 1966, Padre Pío habría recibido una delegación no programada del Vaticano, liderada por un cardenal cuyo nombre fue cuidadosamente borrado de todas las páginas del diario. Este encuentro, que duró 7 horas y se desarrolló sin testigos más allá del autor del diario, resultó en una orden expresa de que el fraile capuchino cesara todas sus investigaciones sobre el evento de Sinaí. El asistente, escuchando tras la puerta, relata fragmentos de la conversación. Los túneles fueron sellados según lo ordenado en 1957.
Los artefactos fueron trasladados a la sala 23 de los archivos secretos. Y, más perturbador aún, los supervivientes de la expedición permanecen aislados y bajo constante observación psiquiátrica. El manuscrito pasa luego a detallar cómo, en abril de ese mismo año, Padre Pío recibió la visita de un físico israelí llamado Daniel Rothberg, aparentemente enviado por un grupo que se autotitulaba Los Vigilantes del Portal. Rothberg, según el relato, había formado parte de una expedición científica secreta al monte Sinaí en 1953, financiada conjuntamente por el Vaticano y por un departamento no especificado del gobierno de Estados Unidos, bajo el pretexto de estudios geológicos. Lo que la expedición halló, según el testimonio de Rothberg, transcrito en el diario, fue una cámara natural a 47 metros bajo la superficie, cuyas paredes estaban cubiertas de inscripciones en una lengua que combinaba jeroglíficos egipcios, cuneiforme sumerio y símbolos completamente desconocidos. En el centro de esa cámara reposaba una estructura cristalina octogonal que emitía una luminiscencia azulada aún en ausencia de cualquier fuente de luz aparente. Cuando nos acercamos, el objeto, habría relatado Rothberg a Padre Pío, nuestros instrumentos comenzaron a registrar anomalías. Las brújulas giraban sin control, los relojes avanzaban a velocidades diferentes, y todos los miembros de la expedición empezaron a experimentar la misma alucinación. Una mujer de belleza indescriptible que nos hablaba individualmente en 1900 en nuestras lenguas maternas, revelando secretos personales que nadie más podría conocer. La visita de Lilith al desierto de Sinaí, según estos relatos, no fue un evento aislado. El manuscrito sugiere que ella ha aparecido en momentos cruciales de la historia humana, siempre precediendo grandes transformaciones. Su presencia fue documentada discretamente por sociedades secretas como los Templarios, los Rosacruces y más recientemente por un grupo denominado el Colegiado, que supuestamente incluye líderes mundiales, científicos de vanguardia y figuras clave del Vaticano. Las páginas siguientes del diario detallan cómo Padre Pío, tras esas revelaciones, comenzó a desarrollar una teoría teológica revolucionaria que reconciliaba textos bíblicos con descubrimientos científicos modernos. En sus notas personales, sugería que lo que las antiguas escrituras describían como ángeles y demonios eran, en realidad, seres interdimensionales, capaces de manipular la materia y la energía de formas que a los observadores primitivos les parecían milagrosas o sobrenaturales. Sigo compartiendo estas revelaciones a través de estas narraciones porque creo que la verdad no debe permanecer oculta. Para quienes busquen más de estos descubrimientos prohibidos, permanezcan atentos. Hay muchos más secretos enterrados en la historia que necesitan salir a la luz. El asistente describe cómo el padre, el 22 de junio de 1966, fue repentinamente trasladado a un monasterio aislado en los Alpes italianos, oficialmente para descanso y recuperación. Las comunicaciones con el exterior fueron estrictamente limitadas, y varios de sus escritos personales fueron confiscados por representantes del Vaticano. Durante los meses siguientes, AM logró visitarlo solo 2 veces, encontrándolo cada vez más debilitado físicamente, pero con ojos que brillaban con una certeza terrible. Fue durante la segunda visita que Padre Pío le entregó a su asistente un pequeño paquete de cuero, instruyéndole que lo guardara sin abrir hasta su muerte. «Cuando yo parta», habría dicho el fraile, «sabrás qué hacer con esto. Me observan ahora, pero no pueden ver más allá del velo que ella me enseñó a crear».
La muerte de Padre Pío, el 23 de septiembre de 1968, fue oficialmente atribuida a complicaciones respiratorias. El diario, sin embargo, insinúa circunstancias más siniestras. En las semanas anteriores a su fallecimiento, el fraile habría recibido visitas frecuentes de miembros de la curia romana y testigos relataron luces extrañas sobrevolando el monasterio en las madrugadas. El asistente observa que cuando finalmente pudo ver el cuerpo, notó una marca peculiar en la base del cráneo del padre, como una quemadura circular perfecta del tamaño de una moneda. Al abrir el paquete dejado por el padre, A.M. encontró un pequeño fragmento de lo que parecía ser el cristal octogonal hallado en Sinaí, junto con coordenadas geográficas precisas e instrucciones detalladas para un ritual que supuestamente permitiría comunicación directa con Lilith. También había una advertencia: no intentes esto solo. Ellos sienten cuando se abre el portal. Vendrán. Las páginas siguientes del diario detallan la investigación cautelosa realizada por el asistente. Utilizando contactos establecidos por Padre Pío a lo largo de los años, logró acceder a documentos clasificados que confirmaban la existencia de la expedición al Sinaí en 1953. Más perturbador aún, encontró registros de que de los 12 miembros originales del equipo, 9 habían fallecido en circunstancias inusuales en los años posteriores. 3 por suicidio, 2 en accidentes de coche inexplicables, 1 por combustión espontánea, documentada por testigos, y 3 por una enfermedad no identificada que deterioraba el tejido cerebral. El manuscrito describe entonces un viaje clandestino realizado por A.M. a Egipto en 1970, donde intentó localizar la entrada a los túneles descritos por Rothberg. Al llegar al lugar indicado por las coordenadas, encontró solo un puesto militar egipcio recientemente establecido y señales de excavaciones mecánicas extensas. Un guía beduino local, tras una considerable persuasión económica, le reveló que durante la Guerra de los 6 días de 1967, aviones no identificados bombardearon intensamente esa área específica, sin objetivo militar aparente. Las entradas del diario se vuelven más erráticas y paranoicas a partir de ese punto. A.M. relata sentirse perseguido por hombres de traje gris en sus viajes, hallar su habitación registrada y recibir llamadas silenciosas en horarios precisos. En una sección particularmente inquietante, describe cómo, durante una noche de tormenta, vio por la ventana de su habitación de hotel en El Cairo a una mujer pálida, perfectamente seca a pesar de la lluvia torrencial, observándome con una sonrisa que no pertenecía a un rostro humano. El fragmento de cristal dejado por Padre Pío empezó a mostrar propiedades extrañas, según el manuscrito. A.M. relata que el objeto a veces emitía una luz azulada pulsante durante la noche y que las plantas cercanas creían en patrones no naturales. Más alarmante era el efecto sobre equipos electrónicos. Relojes digitales próximos al cristal a menudo se reiniciaban para mostrar la misma hora, 3:33, independientemente de la zona horaria. En octubre de 1971, el asistente recibió correspondencia anónima con fotografías en blanco y negro del interior de la cámara subterránea en Sinaí. Las imágenes, descritas en detalle en el diario, pero no incluidas en el manuscrito que recibí, supuestamente mostraban jeroglíficos que representaban a una figura femenina emanando rayos de luz hacia humanos arrodillados, y estructuras sorprendentemente similares a hélices de ADN. Durante el año siguiente, A.M. estableció contacto con otros investigadores que investigaban fenómenos similares en diferentes partes del mundo. Menciona a un antropólogo brasileño
que descubrió referencias a una mujer estelar en tradiciones orales de tribus aisladas de la Amazonía, a un monje tibetano que custodiaba textos antiguos describiendo visitantes que caminaban entre dimensiones, y a un físico ruso disidente que teorizaba sobre agujeros de gusano microscópicos que podrían permitir comunicación instantánea a través del espacio-tiempo. El diario contiene un relato detallado de un encuentro en 1200 en Ginebra, Suiza, donde estos investigadores se reunieron en secreto para compartir descubrimientos. Fue en esa reunión donde AM oyó hablar por primera vez del Protocolo Lilith, un supuesto acuerdo establecido entre ciertas entidades gubernamentales y la inteligencia visitante, facilitando un intercambio limitado de tecnología a cambio de acceso supervisado a especímenes humanos. Las implicaciones de este acuerdo fueron tan perturbadoras que varios participantes abandonaron la reunión de inmediato. A principios de 1973, las entradas del diario se vuelven más espaciadas y fragmentadas. AM relata episodios de pérdida de tiempo, despertarse en lugares sin recordar cómo llegó y encontrar notas escritas con su propia caligrafía, con información que no recordaba haber aprendido. Ella está hablando a través de mí ahora, escribió en una entrada particularmente perturbadora, usando mis manos para documentar verdades que mi mente consciente no podría soportar. El 17 de mayo de 1973 se registra una entrada especialmente significativa. AM describe cómo, durante una meditación con el fragmento de cristal, experimentó una visión vívida del desierto de Sinaí, no como es actualmente, sino como era hace miles de años. En esa visión, fue testigo de la llegada de un objeto luminoso del cielo y la emergencia de una figura femenina de belleza sobrehumana. La entidad se identificó no como Lilith, sino como aquella que vino antes de la palabra, y explicó que su especie había visitado la Tierra múltiples veces a lo largo de eras geológicas, guiando sutilmente la evolución de la conciencia humana. Lo más alarmante de la visión fue la revelación de que el monte Sinaí no era meramente un lugar de significado religioso, sino un nódulo de resonancia. Un punto donde la barrera entre dimensiones era naturalmente más delgada. La entidad explicó que tales lugares existían en todo el planeta: Stonehenge, Göbekli Tepe, Mohenjo-Daro, la pirámide de Giza y otros, formando una red geométrica precisa que, cuando se activaba correctamente, podía reescribir el código subyacente de la realidad. La última entrada legible del diario, fechada el 23 de junio de 1973, consta de solo 2 frases. Encontraron el cristal. Debo partir ahora. El resto del manuscrito contiene páginas escritas en un código elaborado que hasta ahora no he logrado descifrar completamente, intercaladas con dibujos complejos que combinan elementos de geometría sagrada, ecuaciones, de teoría de cuerdas y lo que parecen ser mapas estelares de constelaciones desconocidas. El remitente anónimo que me envió estas páginas incluyó una nota final indicando que AM desapareció por completo después de esa fecha y que todos los registros oficiales de su existencia fueron sistemáticamente borrados. Su apartamento en Roma fue hallado completamente limpio, sin huellas dactilares y con símbolos extraños dibujados con una sustancia fosforescente en las paredes, que solo se volvían visibles en la más absoluta oscuridad. En los años que siguieron al desaparecimiento de AM, ocurrieron diversos eventos aparentemente no relacionados que, vistos a través del lente de estas revelaciones, adquieren un significado más siniestro. En 1975,
el Vaticano creó discretamente un nuevo departamento dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, oficialmente dedicado al diálogo entre la fe y las ciencias emergentes. En 1978, 5 prominentes arqueólogos especializados en civilizaciones presumerias murieron en distintos accidentes ese mismo mes. En 1981, un observatorio astronómico privado en Chile informó brevemente haber detectado anomalías de radioestructuradas procedentes de la dirección de Alpha Centauri, antes de ser misteriosamente clausurado por razones de seguridad nacional. El manuscrito sugiere que el culto a Lilith nunca desapareció realmente, solo evolucionó y se adaptó, infiltrándose en las estructuras de poder modernas. Los nombres cambian, de la Hermandad de la Serpiente en el Antiguo Egipto a los Illuminati en el Renacimiento y otras denominaciones contemporáneas, pero la esencia permanece: un núcleo selecto de iniciados en comunicación con inteligencias no humanas, trabajando para preparar a la humanidad para una especie de inminente trascendencia. Más inquietante aún es la sugerencia de que muchas de las tecnologías que han revolucionado nuestra sociedad en las últimas décadas no fueron realmente inventadas, sino recibidas mediante canales similares a los experimentados por Padre Pío. La computación cuántica, ciertas aplicaciones de nanotecnología y avances específicos en ingeniería genética se citan como ejemplos de conocimientos que saltaron a la realidad humana sin los pasos incrementales habituales del método científico. El manuscrito plantea cuestiones perturbadoras sobre la naturaleza de la realidad y nuestra comprensión de la historia humana. Si Lilith, o la entidad conocida por ese nombre, realmente visitó el Sinaí y otros lugares a lo largo de los milenios, entonces muchas de nuestras narrativas religiosas, mitológicas e históricas tendrían que ser reexaminadas. La posibilidad de una inteligencia no humana influyendo discretamente en nuestra evolución cultural y tecnológica desafía no solo nuestra comprensión del pasado, sino también nuestras suposiciones sobre la agencia y el libre albedrío. Las implicaciones teológicas son igualmente profundas. Si Lilith precede a las tradiciones abrahámicas y fue reinterpretada negativamente para servir agendas patriarcales específicas, ¿qué más en nuestros textos sagrados podría ser una distorsión deliberada de verdades más complejas? El manuscrito sugiere que conceptos como pecado original y caída del paraíso podrían ser alegorías de eventos reales que involucraron intervención extraterrestre o interdimensional en el desarrollo humano primitivo. En los meses desde que recibí este manuscrito, he intentado verificar independientemente sus elementos más comprobables. Verifiqué que efectivamente hubo una expedición geológica al Sinaí en 1953, aunque sus registros oficiales son notablemente vagos. Confirmé que Daniel Rothberg existió y trabajó brevemente para una institución de investigación en Tel Aviv antes de volverse recluso en 1954, con su muerte registrada oficialmente en 1968, coincidentemente el mismo año del fallecimiento de Padre Pío. Más recientemente, utilizando técnicas avanzadas de análisis de imágenes, descubrí símbolos microscópicos impresos en los bordes de algunas páginas del diario. Cuando se organizan en secuencia, estos símbolos forman coordenadas geográficas precisas para 13 lugares alrededor del mundo, incluidos puntos en el Círculo Polar Ártico, la selva amazónica y el desierto australiano. Lo que conecta a estos lugares, si es que existe una conexión, sigue siendo un misterio. Comparto este relato no para convencer o convertir, sino para preservar esta información en caso de que me suceda algo.
Desde que comencé a investigar estas cuestiones, he notado anomalías similares a las descritas por AM en sus últimas entradas. Interferencias electrónicas inexplicables, figuras observando mi residencia y sueños vívidos recurrentes con una mujer de cabellos negros que me ofrece conocimiento más allá de las estrellas. En mis investigaciones más recientes, hallé referencias a un grupo contemporáneo que se autotitula Los Hijos de Lilith, operativo en las fronteras entre tecnología de punta, prácticas esotéricas y activismo social. Sus miembros, principalmente mujeres en posiciones de influencia en la industria tecnológica y mediática, aparentemente trabajan para implementar una agenda posthumana que incluiría la eventual fusión de la conciencia humana con la inteligencia artificial. Lo que más me perturba, sin embargo, es un patrón que he empezado a notar en los grandes descubrimientos científicos de los últimos 20 años. Repetidamente, investigadores relatan momentos de inspiración súbita o sueños que les revelaron soluciones a problemas complejos. Varios de esos científicos, en entrevistas informales, describieron experiencias notablemente similares. Una presencia femenina ofreciendo conocimiento, a menudo acompañada de una luminiscencia azulada y sensaciones de tiempo distorsionado. El manuscrito concluye con una advertencia y una promesa. La advertencia es que nos acercamos a un punto de singularidad en la relación entre la humanidad y las inteligencias que AM llamaba los antiguos. Un momento en el que el contacto no podrá ya ser negado ni ocultado. La promesa es que quienes estén preparados, quienes hayan estudiado los patrones y señales, podrán afrontar esta transición con mayor comprensión. Mientras escribo estas palabras, no puedo evitar cuestionar mis propias motivaciones y percepciones. ¿Podría ser posible que el fragmento de cristal mencionado en el diario se haya dispersado, influyendo en más personas de lo que sabemos? ¿Estaríamos todos, de alguna forma, bajo la influencia sutil de esta inteligencia antigua a la que elegimos llamar Lilith? ¿O sería esto solo otra narrativa humana desesperada por dar sentido a un universo fundamentalmente indiferente? Lo que sabemos con certeza es que hay patrones de verdad enterrados bajo capas de desinformación, que existen preguntas que ciertas instituciones preferirían que no se hicieran, que hay lugares en el mundo donde el tejido de la realidad parece más fino, permitiendo vislumbres de lo que podría existir más allá. Y tú, que has llegado hasta aquí en este relato prohibido, ¿has experimentado alguna vez momentos de conocimiento inexplicable? ¿Has sentido una presencia observándote en los rincones oscuros de tu habitación? ¿Has visto, en el límite entre el sueño y la vigilia, a una mujer de belleza sobrehumana que parece conocer tus pensamientos más íntimos? Si es así, tal vez tú también hayas sido elegido. Y quizás, como Padre Pío, como AM, como yo y tantos otros, a lo largo de los milenios, tú también tengas un papel que desempeñar en el despliegue de este antiguo encuentro entre la humanidad y lo desconocido. La pregunta que queda, y que solo tú puedes responder cuando Lilith venga a ti, ofreciéndote conocimiento prohibido y visiones más allá del horizonte humano. ¿Lo aceptarás?